Buenas noches, jóvenes. Buenas noches, ingeniero. Ingeniero. Creo que ahorita ya le di acceso al conferencista. Sí, ok. Bueno, vamos a iniciar, compañeros. Para el día de hoy teníamos planificado el tema de la conferencia. Antes de comenzar con ella, quisiera dar algunos avisos y anuncios. Lo primero es que el día de mañana, de forma virtual, van a tener su segundo examen parcial. Recuerden que es una parte teórica y una parte práctica. Eh, También hoy es el último día para que entreguen la práctica número 9, así que tienen a medianoche para poder hacerlo. Y de momento solo sería eso, compañeros, para comenzar con la conferencia. Hoy tenemos el tema de gestión del cambio en proyecto, que es una adaptación ante la incertidumbre de los mismos, impartido por Oscar Morales Cuellar. Él es una persona bastante preparada. Me atrevería a decir que es uno de los principales referentes tecnológicos de Latinoamérica. Ha fundado, o bueno, es fundador y CEO de Texify. Esta es una plataforma que ha llevado educación y tecnología a grandes escalas, ¿verdad? Nos ha dado ese acceso. Y entre otros hitos que ha tenido Oscar, que me quedaría corto, ¿verdad? Con el tiempo que tenemos. Y es por esto que le cedo el espacio a Oscar, ¿verdad? Para que pueda presentarse y continuar con la conferencia. Mucho gusto, Oscar, que te dejo el espacio. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, ¿me logran escuchar? Súper, pues entonces vamos a dar inicio. Espero me logren escuchar bien. Para mí es un gusto estar aquí con ustedes. Si en algún momento se me corta la llamada o se interrumpe o cualquier cosa, por favor me pueden comentar. Igual la idea es que esto no sea tan largo, sea algo corto que podamos discutir y que cualquier duda que tengan puedan levantar la mano en cualquier momento. Y pues eso, hoy quiero hablarles un poco sobre lo que es la gestión del cambio en proyectos tecnológicos y cómo nos podemos adaptar ante la incertidumbre. Esto no lo vengo hablando desde un punto de vista únicamente teórico, sino que lo vengo hablando sobre cómo es que desde nuestro caso de éxito, Texify, la organización que yo fundé, pasamos de tener plataformas diseñadas para 100 personas a sistemas utilizados por más de 30,000 usuarios en 10 países de América Latina y que el día de hoy están siendo reconocidos por diferentes entidades en todo el mundo, incluso como el mejor proyecto de inteligencia artificial y educación por el World Summit Award en Hyderabad, India, y por las Naciones Unidas en Suiza. Entonces, quiero contarles cómo es que justamente esta gestión de cambios y de incertidumbre es fundamental para la escalabilidad de proyectos y cómo es que hoy en día con el tema de la inteligencia artificial, la inteligencia artificial vino a romper todo. Entonces, toca adaptarse de manera muy quirúrgica a todo lo que tiene que ver con la incertidumbre en los cambios, no solo en proyectos tecnológicos, sino que en proyectos per se. Les voy a hablar un poco de mí. Tal como me presentó ahí Kevin, gracias por la presentación. Mi nombre es Oscar Morales Cuellar, soy director ejecutivo de Texify Latinoamérica. Soy Forbes 30 on the 30, tuve el gran honor de ser la portada de Forbes hace poco.
Soy World Summit Award winner, soy el único guatemalteco que ha ganado el premio al mejor proyecto de educación, tecnología e inteligencia artificial en el mundo, y el más joven en todo el mundo en general. Fui galardonado en 2025 como guatemalteco ilustre y como guatemalteco del año en la categoría de innovación por prensa libre. Algunos de ustedes tuvo la oportunidad de verme en algún volante, en las vallas publicitarias. La Roosevelt estaba llena de ellos. Y más allá de los premios, logros y de todo lo que pueden buscar a mí, mi nombre es que lo buscan en Google o en cualquier otro lugar, soy emprendedor social, soy conferencista, soy ingeniero de software y soy actualmente considerado uno de los referentes tecnológicos más relevantes en América Latina en temas de desarrollo de inteligencia artificial para expandir el acceso a oportunidades, tecnología, educación y movilidad social en América Latina. Esto me ha permitido, como les comentaba, tener una serie de reconocimientos y una serie de incidencias en diferentes partes del mundo. Pertenezco a la mesa de ética de Stanford, que define cuáles van a ser las reglas de ética a nivel de inteligencia artificial para el resto del mundo. Y pertenezco a la mesa de conversación de AI for Good de Naciones Unidas, que está velando en que la inteligencia artificial pueda ser utilizada únicamente para beneficio de la humanidad. Entonces, ahí pueden ver, he estado dando discursos en Naciones Unidas, en el Foro Económico Mundial, en la India, en Berlín, en más de 40 países. Y antes de iniciar con todo esto, les quiero contar de dónde viene esto de que pasamos de 100 usuarios a tener 30,000 usuarios y qué es lo que yo represento, qué es lo que nosotros hacemos. Yo soy el fundador de Texify. Texify es el ecosistema de educación tecnológica de mayor impacto en América Latina. Desde Guatemala nosotros potenciamos el talento de toda América Latina con educación tecnológica, innovación e inteligencia artificial. Al día de hoy somos una de las organizaciones que es el mayor referente en cuanto a empoderamiento tecnológico en América Latina, llevando oportunidades y acceso a tecnología, educación e innovación a cualquier persona sin importar su etnia, género, clase social o discapacidad. Más allá de eso, ¿qué somos? Prácticamente nosotros convertimos el aprendizaje tecnológico en oportunidades globales. Somos un hub de innovación y ecosistema de educación tecnológica que integra inteligencia artificial, plataformas de aprendizaje adaptativo y mecanismos de empleabilidad para transformar el acceso a información, certificación de habilidades digitales, oportunidades laborales reales y independientemente de la conectividad o contexto social de la persona. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros creamos todo un ecosistema de educación tecnológica que le permite a la persona capacitarse, educarse, certificarse y luego conseguir un empleo en diferentes partes de América Latina sin importar su dispositivo, sin importar sus niveles de conectividad o incluso el contexto social de cada individuo. El problema que resolvemos es bastante puntual y imagino que ustedes como estudiantes de ingeniería lo saben. Yo también fui estudiante de ingeniería en algún momento y entiendo las problemáticas que puede llegar a tener el mercado de software. Yo todavía llegué a trabajar como desarrollador de software cuando estaba la burbuja en el 2020-2021, donde los salarios eran exorbitantes y había un montón de empleo. Hoy en día eso cambió un poco, sigue habiendo un montón de empleo, pero es un empleo mucho más especializado y en diferentes áreas. Y eso viene justamente al problema que nosotros estamos resolviendo. Para el año 2030, el Foro Económico Mundial prevé que 92 millones de roles operativos van a ser desplazados. ¿Esto qué quiere decir? Que más de 92 millones de empleos operativos, o sea, de operación diaria, van a ser destruidos, van a ser movidos. Mientras tanto, al mismo tiempo, se van a crear 170 millones de nuevos empleos vinculados a la economía digital, tecnología, datos, innovación, blockchain, software, etc. El problema que conlleva todo esto es que la demanda de habilidades digitales está creciendo más rápido que nuestra capacidad de formar talento. ¿Esto qué quiere decir? Que el problema más grande que tenemos ahorita como región es que tenemos una región llena de jóvenes talentosos y con muchas ganas de hacer las cosas, pero que no están capacitados y que no tienen las capacidades técnicas necesarias para cumplir con las demandas de habilidades digitales que está teniendo el mundo. Y esto, si ustedes se pueden pensar, no solo es una brecha educativa o técnica, sino que es una oportunidad perdida de desarrollo, porque no estamos capacitando a las personas en lo que importa. No les estamos enseñando los stacks o las tecnologías o todo aquello relevante para que ellos puedan formar parte de la economía digital. Los estamos excluyendo. Y justamente eso es algo que nosotros estamos solucionando en 10 países de América Latina, incluido Guatemala, y es que nosotros combinamos lo mejor de la educación tecnológica con un modelo sostenible. Somos un ecosistema de talento digital, como les mencionábamos. Nuestras plataformas y programas de formación ayudan a que los profesionales y empresas desarrollen sus habilidades tecnológicas relevantes para el mercado y al mismo tiempo este modelo permite financiar el acceso a información
para personas en contexto con acceso digital limitado, generando impacto social de manera sostenible. No solo enseñamos tecnología, no solo damos plataformas, preparamos talento para integrarse progresivamente a la economía digital. Todo esto nace desde el acceso, la formación, la certificación y la empleabilidad. ¿Cómo funciona esto? Nosotros somos un ecosistema que está formado de diferentes plataformas, así como Google está conformado de Gmail, YouTube, Drive. Nosotros también tenemos un ecosistema que todo nace a través de cómo llevar oportunidades a las personas utilizando tecnología e inteligencia artificial. Nuestra primera plataforma es Texify Edu, que es una plataforma de educación tecnológica, de aprendizaje asincrónico, que integra inteligencia artificial, aprendizaje adaptativo, programación, inteligencia artificial y competencias digitales, diseñada para funcionar en entornos con diferentes niveles de conectividad y perfiles de usuarios en cualquier parte de Latinoamérica. Este fue el proyecto que fue galardonado como mejor proyecto del mundo en inteligencia artificial y educación por el World Summit Award en 2025. Lo pueden ahí chequear en Google si desean. Porque al día de hoy este producto que nosotros tenemos es mejor que Coursera. No en contenido, o Platzi, por ejemplo, ustedes han utilizado Coursera o Platzi. No en contenido, sino que en accesibilidad. Se nos dice que para aprender a programar necesitamos una computadora, y es cierto. Imagínense cursar una ingeniería sin tener una computadora. Nosotros desarrollamos una plataforma que el día de hoy les permite aprender inteligencia artificial, programar, está conectada con compiladores y todo mediante una plataforma web asincrónica que funciona incluso sin conectividad. Entonces las personas pueden aprender a programar, pueden utilizar cualquier lenguaje de los que tenemos en nuestra web de manera gratuita, sin tener una computadora, si no la tienen, o sin conectividad a internet o con conectividad limitada. Esto permite que cualquier persona, ya sea desde en las mejores universidades de América Latina, donde tenemos usuarios, hasta incluso en lugares muy recónditos como las aldeas, puedan aprender lo que requiere el mercado para que puedan conseguir un empleo. Los siguientes son las credenciales y certificados digitales. Nosotros emitimos certificados y credenciales con verificación pública y blockchain, para quienes entiendan un poco de eso. Y esto está diseñado para reducir el fraude y estandarizar la emisión y fortalecer la reputación de universidades, empresas con credenciales profesionales que respaldan tecnológicamente. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros emitimos certificaciones digitales tanto para nuestros propios cursos, para nuestros propios programas, como para programas en otras universidades, como la Universidad de Carolina en México, la Universidad de Buenos Aires. Y esto permite que la persona pueda certificarse y mostrar esto a su empleador. ¿Por qué? Hoy en día el 90% de los empleadores prefieren las certificaciones digitales porque les permiten a ustedes mostrarle a las personas, a sus empleadores, que sí tienen el conocimiento antes de proceder con la prueba técnica, antes de proceder con la entrevista. Entonces nosotros somos uno de los principales certificadores aquí en América Latina de Skills. Y la sorpresa de esto es que la charla de hoy está certificada. Entonces, al final de la charla vamos a lanzar ahí un QR para que lo puedan llenar. Les vamos a emitir un certificado para que puedan ver más o menos cómo funciona esto. Esto no es un PDF, esto no es un diploma, esto es una credencial digital de alta empleabilidad, la cual ustedes pueden utilizar en más de 10 países y tiene un valor bastante grande. Eso es otro de nuestras plataformas. También tenemos Prodigy. El 80% de los guatemaltecos no saben cómo crear un CV. No sé si ustedes lo saben. A mí nadie me enseñó. Tuve que buscar una plantilla en Google. El problema es de que el 90% de las empresas hoy en día son sistemas de ATS, que son sistemas de automatización para descartar los malos CVs. Eso es una matemática para que alguien que hace un mal CV no consiga un empleo nunca. Texify Prodigy es una plataforma que ayuda a estudiantes, profesionales y empleadores a construir CVs y perfiles claros, estandarizados y alinearlos en roles tecnológicos con guías y mejoras asistidas por inteligencia artificial. ¿Qué quiere decir esto? Que les permite crear un CV en menos de 3 minutos con ayuda de inteligencia artificial, estandarizado, gratuito y con un margen del 96% de probabilidad que consigan su primera entrevista. Esto está entrenado con algoritmos de recomendación laboral que conecta talento latinoamericano con el mercado digital internacional. Como se darán cuenta, todo se va complementando desde lo que es la educación, certificación y empleabilidad. Y aquí viene todo esto forma parte de nuestro ecosistema tecnológico y al mismo tiempo tenemos un brazo social que está llevando educación a gente que de otro modo no la puede pagar. Esto lo hacemos a través del Texify Bot, que es acceso a educación digital a través de WhatsApp. Latinoamérica tiene un contexto bien interesante. Imagino que ustedes ya se habrán dado cuenta y es aquí todo lo hacemos por WhatsApp. Nos comunicamos por WhatsApp, llamamos por WhatsApp, compramos por WhatsApp. Prácticamente la gente emprende a través de WhatsApp. Y esto es muy importante de entender porque en muchas regiones del interior del país no haya conectividad completa. La gente no puede gastar sus datos,
el internet en Guatemala es muy caro a comparación de otros países, entonces mucha gente decide comprar paquetes que solo incluyen WhatsApp. Y las empresas, el duopolio que tenemos aquí de Tigo y Claro, para no perder este mercado, ofrecen paquetes directamente solo para WhatsApp, paquetes de más bajo costo. Entonces nosotros estudiamos todo este contexto y nos dimos cuenta que en estos contextos donde la conectividad es limitada, nosotros podíamos convertir aplicaciones de uso cotidiano como WhatsApp y Telegram en puertas de entrada para educación tecnológica. Entonces, utilizando inteligencia artificial y tecnología de bajo consumo de datos, ofrecemos orientación, contenido, rutas de aprendizaje en programación, habilidades digitales sin requerir plataformas tradicionales de e-learning solo por WhatsApp o Telegram. Y esto, el día de hoy, tiene 20,000 usuarios mensuales que están utilizando día con día Textify Bot para una plataforma que fue ideada únicamente para 100 personas. Y ese es el trasfondo de lo que yo les quiero hablar el día de hoy. También ofrecemos bootcamps, tal vez más adelante hablamos de eso para no quitar tiempo, y nosotros en números, solo en 2025 capacitamos a más de 8,200 personas, hemos implementado 8 proyectos internacionales en Guatemala con cooperación internacional que han sido de cientos de miles de euros, y hemos llevado educación a diferentes países y hemos hecho 30 talleres y eventos profesionales, así como nos convertimos en los ganadores del World Summit Award, que es uno de los premios más importantes del mundo en tecnología e impacto social. Como les comentaba, esto nos ha validado un impacto regional bastante grande. Hemos sido reconocidos por el World Economic Forum, por la UNESCO, por la ITU, por la ONU, por Huawei, por Internet Society, y por medios locales como Prensa Libre, República, Guatemala.com, Soy 502, y por medios regionales como Forbes o la revista Referente. Y pues los esperamos a bordo, ahí tienen nuestros datos, pueden escribirnos a nuestro correo, nos pueden seguir en redes sociales como Textify. Generalmente nosotros hacemos un evento cada mes gratuito, de inteligencia artificial, de software, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues estamos siempre ahí a la orden. Me pueden buscar en LinkedIn como Oscar Morales Cuellar y cualquier cosa siempre estoy ahí al lado. Para no hacerla más larga, pues ya que les expliqué qué es lo que hacemos, y como pueden ver es un ecosistema grande, no es una app, no es un sistema aislado, es todo un ecosistema que va desde la educación, certificación, empleabilidad, etcétera, 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 en 10 países. Se podrán imaginar que no ha sido algo que ha venido, dijimos, bueno, el día de hoy tenemos 30,000 usuarios, chilero. No es así, sino que nosotros tuvimos que crear desde cero lo que queríamos hacer. Y eso fue una experiencia muy interesante porque fue completamente una adaptación a la incertidumbre. Pasamos de tener plataformas que estaban diseñadas para 100 personas a sistemas utilizados por más de 30,000 personas en 10 países de América Latina. Esa es la charla que les tengo preparada el día de hoy. Esto incluye certificado. Como les digo, al final vamos a pasar un código QR. Y aquí es donde viene lo importante. Y es que la incertidumbre no destruye los proyectos, sino que revela si fueron diseñados para cambiar. Lo único constante en el universo, ustedes lo saben, es el cambio. Nada es constante. Todo cambia. Todo cambia. Y el verdadero reto no es construir algo que funcione hoy en día, sino construir algo que pueda seguir funcionando cuando el contexto falla y la escala y los requerimientos fallan. Aquí hay que entender que, por ejemplo, no solo cuando estamos hablando de ingeniería de software, sino cuando estamos hablando de... ¿Alguien levantó la mano? Sí, yo solo una cosa, que sí podía volver al QR que tenía hace un momento. Fíjate que el QR no sé para dónde da, porque esta presentación creo que da para un Calendly, pero agrégame a LinkedIn. Me puedes buscar como Oscar Morales Cuellar si tienes LinkedIn o a Instagram como Oscar Morales Cuellar, y con gusto me escribís por ahí cualquier cosa y lo que te pueda apoyar con gusto. Gracias. Igual al final de la presentación les vamos a pasar un QR para que puedan obtener su certificado de esta conversación, de esta charla completamente gratis. Entonces, continuando, la incertidumbre no destruye proyectos, así. Entonces les decía que cuando todo esto cambia, nos toca analizar no solo desde la ingeniería de software, sino que como una condición natural del sistema, de la naturaleza, de todo per se. Y eso es lo que al final del día define productos, lo que define arquitectura, lo que define datos, despliegues, y lo que nos define cómo poder pensar una solución que pueda estar diseñada para miles de personas y no solamente para cientos. Porque ahí es un tema muy importante. Si ustedes están pensando en crear algo, en emprender algo, en crear una aplicación, en crear cualquier cosa, y están pensando en diseñar desde el principio para que tenga 30,000 usuarios, desde ahí están fallando. Porque están evitando la incertidumbre y la incomodidad de crecer. Y por evitar esa incertidumbre están evitando iterar sobre su producto.
Entonces, aquí hay algo muy importante que es a lo que yo quiero llegar con todo esto. Y es que muchas veces no somos conscientes de lo necesaria que es la incertidumbre y el salir de la zona de confort en los proyectos. Aquí hay una frase muy importante que yo creo que siempre destaco, que es la frase de Thomas Watson, que si ustedes saben, IBM hoy en día sigue siendo una de las empresas de tecnología más grandes del mundo. En los 40 IBM era la empresa más grande de tecnología del mundo, era top IBM. La primera computadora se manejaba a través de la patente de IBM. Y Thomas Watson, que era el presidente de IBM, la persona más importante de esa empresa, en 1943 dijo la frase: creo que hay un mercado mundial para tal vez 5 computadoras. Esta persona creía que en el mundo solo iban a haber 5 computadoras. Obviamente es de entender que en ese momento las computadoras no eran lo que hoy en día. Sin embargo, por esta visión es que IBM perdió muchas oportunidades, porque ellos no buscaron cómo tratar con la incertidumbre, sino que simplemente decidieron basarse en una idea errónea del futuro, porque ustedes pueden hacer predicciones, pero los datos muchas veces mienten cuando se trata de predicciones a futuro, más en todo en mercados, como por ejemplo la computadora, y eso hizo que perdieran muchas oportunidades por no querer enfrentar la incertidumbre. Es como les decía, el tamaño de un disco duro de 5 megabytes en 1956 lucía así. O sea, era algo gigante. Y aquí es donde viene lo más importante de lo que yo estoy hablando. Quienes empezaron a iterar sobre estas problemáticas se dieron cuenta de lo necesario que era entender la incertidumbre en los cambios tecnológicos. Y esa misma incertidumbre hizo que la tecnología evolucionara a hoy en día, a pasar de esto a lo que ustedes ya han visto hoy en día como un disco duro de 2 terabytes, que podría ser un estado, un SSD, como lo ven ahí en la imagen, que es un disco de 2 terabytes que prácticamente donde caben 400,000 de estos. O sea, en uno de estos caben 400,000 de estos. Es uno de los ejemplos más grandes de cómo es que puede que sean 10, 40, 50 años, la misma evolución tecnológica hace que si nosotros no sabemos cómo escalar, cómo enfrentar la incertidumbre, cómo enfrentar la deuda técnica acumulada, cómo enfrentar las limitaciones de recursos, cómo enfrentar el crecimiento inesperado o los cambios de canal o la disrupción por nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, la disrupción en la tecnología de los transistores, por ejemplo, y los microcontroladores, hizo posible que pasáramos de esto a esto. Ahora yo les pregunto, ¿qué va a hacer la inteligencia artificial de disrupción con el software moderno? No sé si han leído, por ejemplo, ahora de los diferentes modelos, o que estaban diciendo que, por ejemplo, este modelo que está sacando Anthropic, que se llama Mythos, ya es capaz de poder encontrar vulnerabilidades en los principales sistemas operativos del mundo. Ya sea marketing o sea cierto, creo que sí es una disrupción que deberíamos tener en cuenta a la hora de hablar de nuevas tecnologías. ¿Por qué? Porque las innovaciones se difunden cada vez más rápido. O sea, imagínense el tiempo necesario para que las siguientes tecnologías llegaran a los 50 millones de usuarios. Para que el teléfono llegara a los 50 millones de usuarios se tardaron 50 años. Para que la radio llegara a los 50 millones de usuarios se tardaron 38 años. La televisión, 22 años. El ordenador, 14 años. El teléfono, 12 años. Y el internet, 7 años. Y aquí viene lo importante, ustedes ven ese paso incremental en cómo es que cada vez entre más moderna es la tecnología, menor es el tiempo de adopción. Y aquí viene lo que lo rompe todo, es que en el caso de ChatGPT, que fue el primer modelo LLM o la primera inteligencia artificial abierta a público puramente comercial, por así decirlo, lanzó un hito de crecimiento impresionante, y es que a finales de noviembre de 2022 alcanzó aproximadamente 100 millones de usuarios en 2 meses. O sea, algo nunca antes visto, una disrupción en proyectos increíble. O sea, imagínense, en 2 meses alcanzó 100 millones de usuarios. En Guatemala tenemos 18 millones de personas, según el último censo. Imagínense, más de 5 veces la población de Guatemala en 2 meses. Algo que al teléfono le hubiera tomado 100 años si hubiera seguido en la misma línea. Esto es quizás una de las disrupciones más grandes que estamos teniendo como humanidad después de la revolución industrial. Antes, cuando todo era artesanal, cuando el pan era artesanal, la comida era artesanal, y cambia y damos ese salto a la revolución industrial, fue una disrupción que lo cambió todo.
lo que estamos viendo ahorita también es una disrupción que lo va a cambiar todo. Y ya lo estamos viendo. Yo no sé si algunos de ustedes ya trabajan en la industria de software, pero la industria de software hoy no era lo que hace 3 años, no era lo que hace 2 años. Incluso me animaría a decir que no era lo que hace 1 año. Ha cambiado mucho y esto va a seguir cambiando. Y uno de los puntos importantes acá es cómo poder controlar la incertidumbre, no solo en proyectos, sino en lo que hacemos día con día a nivel tecnológico, a nivel de trabajo, a nivel profesional. Porque hay que entender que la incertidumbre es una condición estructural. En la tecnología el cambio no llega después, el cambio está desde el inicio. Porque cuando nosotros empezamos a construir proyectos tecnológicos, generalmente siempre hay requerimientos inestables, usuarios que cambian de comportamiento, crecimiento inesperado, limitación de recursos, deuda técnica acumulada, nuevas integraciones, cambios de canal, disrupciones de nuevas tecnologías, como les decía. Y esto siempre pasa. Esto es algo que no cambia. Todo proyecto tecnológico, y creo que todo proyecto en general, tiene una condición estructural que es la incertidumbre, porque las cosas cambian. Las cosas cambian. Imagínense, por ejemplo, que el día de hoy ustedes quieren construir, por ejemplo, una aplicación sencilla que cambie dólares a quetzales, por ejemplo. Ahí, con un ejemplo tan básico, ya pueden ustedes ver que ya hay cierta incertidumbre. ¿Qué va a pasar el día de mañana cuando el dólar suba o baje de precio? ¿Qué va a pasar si las cosas en Irán o en cualquier otra parte del mundo donde hay guerra se complican mucho más y hay bajadas muy grandes en el precio del dólar? ¿O qué pasa si hay una recesión? ¿O qué pasa si hay inflación? Tantas variables de contexto pueden llegar a tener una incertidumbre muy grande, a valores de incertidumbre generalmente altos. Y cuando involucramos usuarios a nuestra aplicación todavía cambia más, porque solo estamos trabajando con variables quetzal y dólar. Luego imagínense que queremos usuarios que van a convertir esto y que van a hacerlo con esto. Por ejemplo, la aplicación va a convertir dólares a quetzales y luego te va a permitir transferir de tu cuenta a tu cuenta de banco. Pues ahí ya tenemos usuarios que cambian de comportamiento, porque ya tenemos usuarios que van a ser, por ejemplo, del BI, de Banrural, de Banco Promérica, y que cada uno con sus propias bancas virtuales tiene su propio ecosistema al cual hay que adaptarnos, que cambian de comportamiento, y esto es incertidumbre total. Esto es incertidumbre total. Y la incertidumbre aumenta más en base al crecimiento. Si ustedes tienen 10 usuarios en su aplicación de convertir dólares, y luego son 100 y luego son 1000, pues qué buenísimo, si lo están monetizando, qué buenísimo. Pero esto hace que luego esa incertidumbre pueda jugarles la vuelta, porque se vuelve una deuda técnica, se vuelve algo que ustedes van atrasando con tal de poder apagar fuegos en su proyecto, y esto se acumula a tal punto, como vamos a ver más adelante, de explotarles en la cara y que su proyecto pueda llegar a fracasar. Entonces, aquí es algo que imagino que ustedes han visto y algo que si no, yo les puedo contar un poco, y es que cuando estamos construyendo proyectos, la idea siempre tiene que ser construirlos en modo iterativo o en modo iterativo e incremental. ¿Esto qué quiere decir? Va a depender de cuáles son las necesidades puntuales de su proyecto, pero imagínense, por ejemplo, que en nuestro caso, el caso específico de Texify, nosotros hubiéramos empezado a hacer plataformas y aplicaciones para 30,000 usuarios. Iniciamos con un equipo pequeño de 2 personas, ahora somos muchísimo más, pero iniciamos con un equipo de 2 personas. Para 2 personas, en época antes de inteligencia artificial, crear un proyecto de esta capacidad y empezar a desarrollarlo sin funding y con inversión limitada, nos hubiera tomado 20 años. Entonces tuvimos que empezar por lo básico, fabricamos una patineta que luego se convirtió en un monopatín, que luego se convirtió en una bicicleta, que luego se convirtió en una motocicleta, que luego se convirtió en un carro, y que probablemente luego se va a convertir en un bus, y que luego se va a convertir en un tren, y luego se va a convertir en el avión más rápido del mundo. Pero ese modelo iterativo nos ha permitido empezar from scratch, o sea, desde lo básico, e ir incrementando hasta tal punto que podamos tener un producto redituable de alto nivel y que las personas utilicen. En el modelo iterativo es cuando ustedes ya tienen claro lo que tienen que hacer y lo van a construir por partes. ¿Eso qué quiere decir? Imagínense que ustedes están haciendo, no sé, una aplicación para un edificio de vecinos, por ejemplo, que les digo yo, un edificio de apartamentos, que máximo puede llegar a tener 500 usuarios, en el mejor de los casos, porque solo tiene que, digamos,
100 apartamentos, por ejemplo. Entonces, en el caso máximo, digamos 500, 600 usuarios. Ustedes ya saben que esa variable de incertidumbre no es tan alta. Y si ustedes ya tienen claro qué es lo que necesitan construir, pueden utilizar el modelo iterativo. Ir construyendo por módulos y por pocos lo que necesitan hasta que lleguen al producto final que no necesita escalar. Y que las features, que los usuarios, que todo lo que tiene que ver relevante con su plataforma, no va a escalar a tal punto como ustedes estuvieran usando un modelo iterativo incremental. Entonces, por ejemplo, imagínense que esto va a depender de la industria donde ustedes trabajan. Ustedes trabajan en banca, en seguros, muchas veces lo que van a utilizar va a ser un modelo incremental, porque han sido sistemas que desde hace décadas se han venido construyendo y que han venido iterando hasta tener lo que tenemos hoy en día. Pero quizás ustedes trabajan otro tipo de sistemas que no requieren tantos usuarios o que no requieren tanto mantenimiento, puede que el modelo iterativo les funcione más. Y aquí es algo bien importante, porque aquí es donde entra lo técnico. Aquí es donde entra lo técnico, porque hoy en día, en esta época de la inteligencia artificial, es tan fácil generar código, es tan fácil generar proyectos que de muchas veces dejamos de lado lo importante que son las arquitecturas, patrones de diseño y todo lo relacionado con la ingeniería de software per se, ¿me entienden? Una arquitectura temprana puede ser la correcta para validar hipótesis, aunque luego se vuelva insuficiente para escalar. Aquí les pongo un contexto. Les comenté que nosotros teníamos uno de nuestros sistemas permite que gente se capacite a través de WhatsApp. Cuando nosotros iniciamos esto, jamás pensamos que iba a ser algo que se iba a utilizar en diferentes partes del mundo. Nunca lo imaginamos. De hecho, era un proyecto, un side project, un proyecto al lado de lo que realmente estábamos haciendo. Y el flujo que desarrollamos fue bastante sencillo, como lo pueden ver acá. User, ask questions, LLM model, el RAG que entrenamos, receive response. Algo tan básico como eso. No planeábamos que escalara, no planeábamos absolutamente nada. Fue algo que lanzamos y que dijimos, bueno, a ver cómo evoluciona. Y esta arquitectura temprana nos funcionó cuando teníamos 10, 15, 20 usuarios. Nos funcionó cuando el producto era más acotado, cuando no había volumen de usuarios, cuando no habían integraciones, cuando había menor complejidad operativa, cuando las decisiones estaban más enfocadas en velocidad que en ejecución y con una arquitectura suficiente para validar. O sea, no necesitábamos escalar masivamente. Y estas primeras decisiones no estaban mal. De hecho, es lo mejor que pudimos haber hecho, porque estaban alineadas con la fase del proyecto. No íbamos a hacer una aplicación para un modelo de inteligencia artificial conectado a esta plataforma, pensando que lo utilizaran 30,000 usuarios, cuando ni siquiera teníamos uno. Y ahí es donde viene esta idea importantísima. No se trata de avergonzarse al inicio, no se trata de hacer sobreingeniería al inicio, sino de mostrar que la arquitectura temprana funciona para los fines específicos de inicio. Y ahí es donde nace justamente el prototipo funcional. Y es donde nos permite ver si el crecimiento empieza a mostrar estos límites de diseño inicial. Y podemos describir ahí de una vez y entender qué problemas comienzan a aparecer cuando nuestro sistema está pensado para pocos usuarios. Porque tenemos aún el control. No tenemos que controlar a 30,000 usuarios que están usando nuestra plataforma, sino que 10, 15 usuarios que la usan, ya podemos validar qué errores grandes hay, podemos ver cuáles son los problemas de código, cuál es la lógica que aún no se ha logrado imponer o que sigue de manera dispersa, cuáles son aquellas dificultades que tenemos a nivel de arquitectura de software, entender cuáles son los despliegues que estamos teniendo, las necesidades no previstas y el costo de mantenimiento por cambio. Y ahí es donde cambia la cosa. Porque imagínense, si nosotros nos hubiéramos mantenido en esto hoy en día, seguiríamos siendo un ecosistema de 10 usuarios. ¿Qué tuvimos que hacer? Tuvimos que iterar, tuvimos que crecer. Y aquí es donde viene justamente la gestión del cambio. Aquí es donde viene todo lo relacionado con el rediseño de lo que se está pensado para 10 o 15 usuarios y pueda funcionar algo que permita que miles de decenas de usuarios lo puedan utilizar. ¿Alguien sabe qué tipo de arquitectura es esta que está aquí en la imagen? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Nadie? Bueno, les cuento rápido. Esto se llama arquitectura hexagonal. Una arquitectura hexagonal, así es, cabal, una arquitectura hexagonal
Una arquitectura hexagonal es un tipo de arquitectura de software que está diseñada por módulos, os voy a explicar un poco más adelante, pero fue la solución que tuvimos que implementar para pasar de esto a algo que fuera mucho más ya fuera más aterrizado a lo que estábamos haciendo, con un alcance específico, con recursos específicos y que siguiera una serie de reglas de ingeniería que nos permitiera hacerlo con las mejores prácticas, con un rediseño arquitectónico eficiente que separara responsabilidades, que redujera el acoplamiento, que cambiara la lógica aislada de la infraestructura y que pudiera permitir un diseño más mantenible y la capacidad de sustituir componentes sin romper el núcleo. ¿Esto qué quiere decir? Cambiar funcionalidades del sistema sin tener que romper nada, porque si cambiamos una variable se rompió todo el sistema. No, desacoplar todo eso. Y esta evolución natural nos llevó a adoptar principios cercanos a la arquitectura hexagonal. El control del proyecto no consiste en seguir un plan rígido, sino en tener criterios claros para decidir qué cambiar primero, qué puede esperar y qué no se negocia. Imagínense que ustedes, por ejemplo, el día de hoy tienen un proyecto que simplemente da el clima. Es una API o un sistema JSON que les responde automáticamente cuál es el clima en la ciudad de Guatemala. Es de manera bien sencilla, ustedes hacen un get a la API y les responde cuál es el clima hoy. Si ustedes tienen 10 o 15 usuarios al día, ustedes literalmente no necesitan balanceadores de carga, no necesitan ningún tipo, o sea, yo diría que no necesitan ni siquiera ningún tipo de arquitectura. O sea, pueden montar un servidor bastante básico, incluso en 2 cuentazos con Python, por ejemplo, y que dé las respuestas. Ahora imagínense que luego de ser 15 usuarios lo pasan a tener 1000, 10,000, 30,000. Si ustedes siguen teniendo un sistema que no es multihilo, que no tiene paralelismo ni concurrencia, que no tiene balanceadores de carga, que no está bien diseñado a nivel de infraestructura backend, que no está diseñado específicamente cómo va a funcionar en entornos de carga, que no se le han hecho pruebas de vulnerabilidad, que no se han hecho pruebas de estrés, pruebas de humo, eso va a fallar. Y cuando falle, va a ser más difícil porque su sistema ya va a estar abajo y les va a pegar en la cara. Entonces, aquí es donde viene justamente algo muy importante del cambio en los proyectos tecnológicos, y es que es el rediseño arquitectónico. ¿Cómo pasar de una solución funcional a una arquitectura preparada para evolucionar? Hay diferentes arquitecturas de software y eso es algo que les recomiendo que estudien, porque independientemente de que la inteligencia artificial vaya a suplir muchas de las necesidades que hay en desarrollo de software, yo creo que en patrones de diseño y arquitectura en general de software, creo que hay un fuerte y amplio espectro para conseguir empleo y para desarrollarse de manera profesional en el futuro y en el presente. Porque en el diseño arquitectónico hay que entender cuáles son las necesidades del negocio, cuál es el eje, para quién va. Les pongo otra vez este ejemplo. En esta arquitectura hexagonal, o sea, si esto fuera una simple solución para responder preguntas por WhatsApp, quédense con esto. O sea, ¿para qué van a hacer una reingeniería? ¿Para qué le van a poner un motor de ferrocarril a su Nissan del 70? O sea, ¿para qué? Preocúpense que su Nissan del 70 los lleve a donde tienen que llegar y que no se les quede en el camino. No necesitan ponerle ese cambio tan grande a algo que no lo necesita. Pero si luego ustedes ya tienen que transportar a 10,000 personas a la semana, pues sí van a estar en un ferrocarril. Y su Nissan no les va a servir de nada, a menos que anden todo el día. Y, o sea, no es funcional. Entonces, ahí es donde entra la arquitectura. ¿Por qué nosotros adoptamos una arquitectura hexagonal? Porque era la que más se adecuaba a lo que nosotros necesitábamos solucionar. Y aquí es donde entra el rediseño arquitectónico, porque hay que entender cómo es que funciona el diseño arquitectónico que vamos a aplicar según la necesidad específica que queremos solucionar. Y que esto incluya la separación de responsabilidades, la reducción del acoplamiento, en algunos casos la abstracción. Imagino que ustedes ya han trabajado temas de abstracción con diferentes arquitecturas, por ejemplo, cómo es que la lógica de negocio se puede ver aislada por infraestructura y cómo involucrarla, cómo reducir el acoplamiento de la misma, cómo generar un diseño más mantenible y cómo generar una capacidad de sustituir componentes sin romper el núcleo.
¿Por qué? Y aquí es donde les quiero explicar específicamente qué es lo importante de esto. ¿Por qué en Textify decidimos no rehacer todo, pero sí empezar con una arquitectura hexagonal cuando ya teníamos algo que funcionaba? Porque esto nos permitió, no solamente por elegancia teórica o porque digan, no, es que qué mamadores, o no, es que querían hacer algo wow, no, sino que la complejidad de lo que teníamos en ese momento exigía un modelo que nos permitiera reducir costos, reducir riesgos y que al mismo tiempo nos permitiera que cualquier cambio que vamos a hacer a futuro, porque las tendencias cambian, la educación cambia, la inteligencia artificial cambia, pudiera hacerse rápido y que no rompiera nada. Y les puedo poner muchos ejemplos de instituciones que hoy en día podrían utilizar arquitectura hexagonal y no la usan, y por eso es que los sistemas fallan. Hay muchas agencias de gobierno que tienen sus sitios web para hacer muchas cosas, no voy a decir nombres, que como no han implementado una arquitectura hexagonal, hacen un pequeño cambio y todo el sistema se cayó. Base de datos, proveedores, almacenamiento, servicio de terceros, todo se cayó. Ustedes dirán, es que es el sector público. Vayan a ver varios de los bancos de Guatemala sus aplicaciones también. Hay unos que tienen aplicaciones muy buenas. Hay otros que con un cambio que les hacen, ¡pum!, se cayó en producción. Porque no hay ninguna arquitectura detrás. Porque esto que ustedes ven acá, no es que sea tan complicado como decir, ¡ay, wow, nadie puede! Lo que pasa es que no se le pone la importancia que merece. Porque muchos de los profesionales no lo entienden. Y por eso es de que yo pongo muchas veces que lo pueden estudiar para entender qué tipo de arquitectura pueden llegar a necesitar cuando sus proyectos escalen. En específicamente, por qué nosotros elegimos una arquitectura hexagonal, es por lo siguiente. Les voy a explicar cómo funciona. El círculo de hasta abajito, el que tiene agentes y nodos, se llama dominio. El dominio prácticamente contiene todas las reglas de negocio y la lógica central. Por decirlo de otra manera, aquí es donde vive el corazón del sistema. Aquí está la lógica principal, aquí está prácticamente lo importante. Aquí está todo lo que hace pensar al sistema, lo que hace decir al sistema, y esta parte no debería depender de nada. Debe ser autónoma. Esta parte debe funcionar por sí sola. Imagínense, por ejemplo, ¿qué les digo yo? Vamos a poner un ejemplo claro. Déjenme pensar. Vamos a poner el ejemplo, por ejemplo, de RENAP. Ellos tienen una plataforma para que ustedes puedan consultar su DPI y su acta de nacimiento, por ejemplo. Supongamos que RENAP tuviera un sistema de arquitectura hexagonal. Pensémoslo así. Entonces, en la parte de dominio, ¿qué iría en la parte de dominio? ¿Qué es lo más importante a la hora de hablar de esto? Los datos, ¿verdad? Las actas de nacimiento, los datos de las personas, ahí es donde está lo importante. Y esto debe estar completamente funcional y autónomo. ¿Por qué? Porque imagínense que RENAP tuviera una aplicación móvil, tuviera una aplicación web, una aplicación para televisión, qué sé yo, una aplicación para su carro, para el sistema inteligente de su carro, y que cada una estuviera conectada a esto. ¿Por qué es importante que esto esté aislado? Porque eso quiere decir que si falla la aplicación del teléfono, el dominio sigue funcionando. Si falla tal cosa, el dominio sigue funcionando. El dominio es la parte más importante, donde están las reglas de negocio y donde al mismo tiempo esto tiene que seguir funcionando sí o sí, independientemente de todo lo demás. ¿Ya? Entonces aquí es donde están los datos de RENAP, donde están las actas de nacimiento, donde está todo lo importante. Luego viene la capa de aplicación, que es donde están los casos de uso y la orquestación. Esta capa es la que organiza el trabajo. ¿Eso qué quiere decir? Es la que conecta la lógica del dominio, lo que acabamos de ver de los datos, con el mundo exterior. Aquí es donde se definen los puertos, que son los puntos de conexión o interfaces para hablar con los sistemas. Y hay dos tipos de puertos, que son los input ports, los puertos de entrada, que meten información al sistema, y los output ports, que son los que sirven para que el sistema actúe hacia afuera. Dicho de una manera mucho más sencilla, lo podríamos decir como que la capa de aplicación decide cómo usar el dominio y cómo entrar o salir de él. ¿Eso qué quiere decir? En dominio están todas las bases de todos los datos de nosotros. Su acta de nacimiento, quién es su papá, quién es su mamá, quiénes son sus hijos, si tienen, todo eso. Eso debería funcionar siempre, ya lo hemos dicho. Entonces, la aplicación lo que hace, la capa de aplicación, es solamente consultar o editar los datos. Imagínense como una API que consulta o escribe.
Esa es la única función de la aplicación. Entonces, imagínense que tenemos un sistema autónomo que tiene los datos y que tenemos otro sistema autónomo que se conecta a este sistema y lo que hace es que mete o saca información. ¿Ya? Es la capa de aplicación es la que se encarga de conectar al dominio con el mundo exterior. Luego está la capa de adaptadores, que era como lo que yo les decía acá, que son interfaces web, bots, APIs, paneles, servicios externos, que era lo que yo les decía, la forma en la que la aplicación se conecta con todo lo demás. Y por último está la infraestructura, que es prácticamente donde están las bases de datos, proveedores, almacenamientos de servicios, y aquí es donde están las técnicas de implementación reales. Por ejemplo, llamadas a LLMs como a ChatGPT, o llamadas a bases de datos vectoriales, llamadas a bases de datos relacionales o no relacionales, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, imagínense, cuando ustedes hacen una llamada a OpenAI o a la API de ChatGPT, a la API de Cloud, a cualquier API de inteligencia artificial, prácticamente ustedes están accediendo al sistema de OpenAI. Imaginémoslo de la siguiente manera. Imaginemos a ChatGPT, por ejemplo, como una arquitectura hexagonal. Entonces, el núcleo, el dominio, es el modelo inteligente, que en este momento creo que es GPT 5.4, o en el caso de Cloud puede ser Sonnet, por ejemplo. Ese es el dominio, la parte inteligente. Si se cae chatgpt.com, el dominio sigue funcionando. O sea, el dominio, me refiero a la lógica del dominio. Si se cae la aplicación móvil de ChatGPT, el dominio sigue funcionando. Si se cae el servidor local para México de ChatGPT, el dominio sigue funcionando, porque el dominio siempre tiene que seguir funcionando de manera aislada. Ahí es donde está el modelo inteligente. La aplicación es la API o la plataforma web. Cuando yo entro a chatgpt.com y le pregunto, no sé, hola, hoy me siento triste, te quiero contar tal y tal y tal y tal cosa, sírveme de psicólogo porque los psicólogos son muy caros y necesito desquitarme con alguien. Ya les dice ahí, no, qué buenísimo que viniste conmigo y les da la validación que necesitan. Cuando pasa eso, ustedes están accediendo a la parte de aplicación, que es la que conecta el modelo inteligente, por así decirlo, con el mundo exterior. ¿Ya? Y eso es lo más importante, porque el núcleo del sistema no debe depender de la tecnología externa, sino que debe depender únicamente de adaptarse a lo que el núcleo decide, a lo que el núcleo dice. Entonces, aquí lo más importante de todo esto es que la arquitectura no se tiene que cambiar solamente por elegancia o por arrogancia teórica, que muchas veces pasa por sobreingeniería, sino que se debe cambiar en base a las necesidades puntuales de cada proyecto, ¿ya? Ahora, vamos, entonces, ya entendiendo por qué nosotros decidimos utilizar una arquitectura hexagonal o modular, cabe destacar que en ese proceso de pasar de esto a esto, hay 10 pesos, muchachos, ahí no es de un día para otro. Y eso nos llevó a tener el problema de tener una deuda técnica, que es el precio de avanzar rápido. No sé si ustedes saben qué es la deuda técnica, pero la deuda técnica no es un préstamo que sacamos en Electra o que sacamos en el banco, sino que es algo que se va adquiriendo en base a no hacer las buenas prácticas que se relacionan con lo que estamos haciendo a nivel tecnológico. Y esto deja una deuda que más adelante se vuelve más y más y más grande y ya pesa en el proyecto. Y esta deuda puede verse de muchas maneras, como es una deuda de arquitectura, una deuda de código, una deuda de datos, deuda de pruebas, deuda de documentación, deuda de despliegues, infraestructura. Ejemplo claro, yo tengo un amigo cercano que vive en México, que es fundador de una startup de pagos, de pagos en línea, así como hay muchas aquí en Guatemala, pues él tiene su propia startup de pagos y de transformación de divisas, etcétera, etcétera, etcétera. Un día uno de sus desarrolladores, porque les urgía sacar ese nuevo feature, porque lo tenían que presentar y había fecha, estaba haciendo los cambios en el código y se le olvidó validar que cuando se cambiara de pesos a dólares, la nueva moneda fuera con el símbolo de la moneda que se había cambiado. ¿Qué quiere decir? Que si yo tenía 1,000 pesos y en la aplicación los cambiaba a $1,000, digamos, y 1,000 pesos, digamos, son, ¿qué les digo yo? $100, por poner un ejemplo. Entonces me tenía que salir 100 USD.
Si cambiaba pesos a dólares, al final me tenía que salir qué cantidad de dólares había recibido. Como la persona esta no hizo las pruebas, al final lo que pasaba es que ustedes ponían, voy a convertir mis 1,000 pesos a 100 dólares, convertían sus 1,000 pesos y al final les salía resultado exitoso, has convertido tus 1,000 pesos a 100 pesos. Y eso fue un problema muy grande porque no era algo que estaba pasando realmente, sí se estaba convirtiendo a dólares, pero como mucha de la gente que estaba utilizando la aplicación no entiende a niveles técnicos, son clientes finales, al ver que habían perdido su dinero, que no lo habían perdido, o sea, fue una locura. Incluso enfrentaron demandas por simplemente no haber hecho unas pruebas antes de hacer el release oficial. Y esa deuda de pruebas es parte de la deuda técnica. Nosotros tuvimos un montón de deuda técnica cuando estuvimos haciendo todo esto. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a escalar, el sistema se caía porque no teníamos ni la infraestructura adecuada, la arquitectura adecuada. Nuestro código aún estaba diseñado para que fuera utilizado por pocas personas. No habíamos hecho tantas pruebas que cuando ya vimos la cantidad de casos que podían existir a través de todos los ecosistemas que teníamos, o sea, era una deuda increíble. O sea, esta no se podía pagar a bisacuotas, muchachos. O sea, esto era un problema bien gigante. Pero eso es prácticamente uno de los problemas de avanzar. Porque sí, avanzar es chilero, avanzar es bueno, pero avanzar también conlleva sus riesgos. Y el riesgo es esto. Hoy, si ustedes fueran a montar un sistema, como les digo, para 10 personas, suben un script por ejemplo, a un Lambda de AWS, o por ejemplo, contratan un share hosting y ponen un servidor básico de Python y ya. Pero el día de mañana, cuando tengan miles de usuarios y ya tengan que utilizar contenedores en Docker, tengan que utilizar sus pods en Kubernetes, ya tengan que manejar load balancers, si lo hacen a la carrera, va a haber deuda técnica. Y lo más probable es que lo vaya a haber. Y el punto de que haya deuda técnica es poder solucionarlo. Porque la deuda técnica no se paga con buenas intenciones mucho. Se paga con tiempo reservado, criterio de ingeniería y decisiones difíciles. Yo creo que con la inteligencia artificial estamos avanzando bastante en todo este tema, pero uno de los principales problemas que yo considero que tiene hoy en día los modelos de inteligencia artificial es que generan demasiada deuda técnica. La deuda técnica que generan es demasiada. Cuando ustedes empiezan a ver los proyectos generados por bytecoding, etcétera, 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 puede que sean proyectos muy funcionales, pero al día de hoy, muchos de ellos tienen una deuda técnica increíble. O sea, así fatal, muchacho. Y esto conlleva a fallas en ciberseguridad, por no mencionar que hace unos días, ahí si ustedes leyeron en el periódico, cierta institución de gobierno tuvo ahí una filtración de datos. Ese es un claro ejemplo de lo que pasa cuando no solucionamos la deuda técnica. Y es algo que nosotros tendríamos como ingenieros o futuros ingenieros, tenemos que entender que todo lo que hacemos mal tiene un precio. Y es un precio a futuro probablemente. Y ahí es donde entra la deuda técnica. Y esto pasa, como les digo, por validar rápido, por lanzar pronto al mercado, por responder demasiado rápido a las necesidades que se tienen. Y el problema no es que exista, sino que es ignorarla cuando el sistema crece. Y a medida que nosotros crecimos, algunas partes de nuestro sistema ya no requerían solo nuevas features, sino que requerían corrección estructural. Como el árbol que se va torciendo así, pues toca ver cómo se endereza y es todo un tema, ¿verdad? Pero se puede. Y creo que muchas empresas hoy en día son referentes en mostrar cómo es que la deuda técnica se puede solventar. Y la deuda técnica se solventa principalmente para poder escalar y poder obtener una optimización y mejor rendimiento. Porque escalar no solo es crecer, es sostener el rendimiento bajo presión. Aquí hay un punto importante. Porque a cierta escala, la experiencia del usuario depende tanto del diseño lógico como de la eficiencia del sistema. Y si el crecimiento se vuelve mayor que la capacidad técnica de respuesta a nuestro sistema, el proyecto pierde calidad, confianza y sostenibilidad. Un claro ejemplo que yo pongo siempre de esto son las aplicaciones financieras de bancos, de cooperativas. Cuando usted se pone a estudiar cómo funciona, no a nivel tecnológico, sino que a nivel general, a nivel socioeconómico, cómo es que los bancos, cómo es que funciona el modelo de negocio de los bancos a nivel socioeconómico, se dan cuenta que eso se llama, lo pueden buscar, economía de la confianza. Porque ustedes confían que van a ir a dejar su dinero a una institución confiable que va a cuidar de su dinero, que probablemente les va a dar algún tipo de retorno, no lo sé, y que su dinero va a estar ahí, llueve, truena, relampaguee. Ustedes confían en la institución.
Ustedes no van a ir a dejar su dinero al banco, qué sé yo, al banco ruso de cooperación cubana en la zona 1, que es un cuarto en algún hotel de 30 pesos la noche. O sea, no van a ir a dejar su dinero ahí, porque no confían en esa institución. Entonces, el sistema bancario depende de la confianza. Por eso es que incluso crear pánico financiero es un delito, porque depende de la confianza. Entonces, imagínense si ustedes tuvieran a cargo la aplicación de un banco grande en cualquier país y esta no puede responder bajo presión porque sus tiempos de respuesta son largos, porque las consultas no están optimizadas, porque hay procesos muy largos, porque no hubo un buen despliegue, porque no hay un uso eficiente de recursos. ¿Qué piensa la gente? Este banco es una porquería. Y eso empieza a calcomer la confianza de las instituciones. Y instituciones que dependen de confianza, eso mata el negocio. Pero no solo de ellas, sino que de modelos también que dependen de que los usuarios puedan tener cierta experiencia. Hoy en día Google es el buscador más usado del mundo, porque si ustedes hacen una búsqueda en Google, ustedes pueden ir a buscar Oscar Morales Cuellar ahorita a Google y en 2 cuentazos les va a salir mi nombre y les va a salir quién soy y les va a salir todo lo que hago. O sea, el tiempo de respuesta es absurdamente rápido. Y es bueno, por eso utilizamos Google. Pero yo les puedo asegurar que si el día de hoy Google se retrasara 2, 3, 4, 5 segundos en cada consulta, la gente empezaría a cambiar otros buscadores. Porque no solo es confianza, es experiencia. Y la eficiencia diseña la experiencia también, no solo es UX, UI, es eficiencia y rendimiento. Nadie quiere utilizar una aplicación lenta, mucha. De hecho, las personas que se ponen a estudiar temas de marketing, SEO y todo el tema que tiene que ver relacionado con mercado a nivel web, entienden métricas y comparten métricas que dicen que, por ejemplo, una persona pierde el interés en un sitio luego de 10 segundos que no carga. Si en los primeros 5 segundos que no carga, la persona ya tiene una mala impresión del sitio web. Entonces, aquí ya tenemos una idea de cómo es que se puede mantener el rendimiento bajo presión. Y esto es muy importante porque ustedes como ingenieros lo van a tener que trabajar mucho. ¿Por qué? No sé si muchos de ustedes están interesados en la industria de software, pero para los que lo estén, la industria de software, recuérdense lo que los estoy diciendo en este momento, ya no va para construir código. Va para poder utilizar modelos inteligentes y luego construir algo con lo que los modelos inteligentes generan. Pero muchas veces los modelos inteligentes generan deuda técnica, como vimos. Entonces ya va a ser responsabilidad de ustedes poder hacer reducción en los tiempos de respuesta, optimización de consultas, revisión de procesos pesados, mejoras de despliegue, manejo eficiente de recursos, reducción de redundancias, mejoras para soportar más concurrencia y paralelismo, más transacciones y decisión de infraestructura o caché, si quieren, si quieren ser mencionadas. ¿Por qué es importante esto del caché? Porque, por ejemplo, esto ya se ve, por ejemplo, en otros tipos de arquitecturas, donde, por ejemplo, ya se trabajan con brokers como RabbitQM o como Apache Kafka, y hay técnicas de caching para que lo que no cambia pueda mantenerse ahí. Un claro ejemplo, cuando ustedes entran a una página web y ya han entrado antes y la página no ha cambiado, lo que ustedes están viendo es un caché. Es un registro temporal de la página a la que entraron en ese momento. ¿Por qué? Porque si ustedes entran, por ejemplo, a una página como Instagram, donde a cada rato están cambiando las fotos, a cada rato la gente está subiendo contenido, el caché es muy limitado. El caché se guarda únicamente para algunas fotos y para textos, pero el contenido cambia mucho. Pero si ustedes entran a la página, ¿qué les digo yo?, del gobierno de Guatemala, donde no hay noticias, donde no hay nada, sino que solamente el plan de gobierno de Guatemala, que no ha cambiado prácticamente nada, no necesitan actualizarla día con día, es un caché, ¿entienden? Entonces ahí es donde entran ya tácticas de infraestructura o caché. Y como les digo, a cierta escala, la experiencia del usuario depende tanto del diseño lógico como la de eficiencia del sistema. Y si el crecimiento se vuelve mayor que la capacidad técnica de respuesta, el proyecto pierde calidad, confianza y sostenibilidad. Los proyectos del futuro son aquellos que son capaces de sostener el rendimiento bajo presión. Háganse esa idea. Y poder tener, como les decía, poder sostener el rendimiento bajo presión es poder tener un control del proyecto en escenarios cambiantes y no cambiantes. ¿A qué me refiero con esto? Poder tener una gestión del cambio consiste en adaptarte a cualquier modificación. Consiste en decir con qué criterios se cambia o en qué orden, en qué costo y con qué impacto esperado. ¿A qué quiero yo decir con esto? ¿Qué pasa, por ejemplo, si el día de mañana
ustedes están trabajando para una aplicación de renta de carros, por así decirles, y el cliente principal pide dos features, dos nuevas funciones que según él tienen el mismo nivel de urgencia. La número 1 es poner un control de robos para el carro, para que la gente que alquila el carro no se lo robe. Y la número 2 es poder generar un sistema de inteligencia artificial que le ponga música al usuario en base a qué parte de la carretera va pasando. En la mente del cliente, ambos podrán sonar como features muy importantes, pero ustedes que están abajo del control del proyecto tienen que entender qué priorización hay por impacto, riesgo y dependencia. Que el usuario vaya por la Roosevelt escuchando reggaetón a todo volumen y que luego pase por el Gallito y se le ponga un poco de banda. Y, o sea, eso puede que sea una gran idea, pero el impacto que tiene y el riesgo que tiene jamás va a ser a que venga la persona, se sube al carro, sí, se fue, ya nunca lo volvieron a ver y el carro era rentado y perdieron un montón de carros porque la aplicación permitía eso. La priorización por impacto es algo de lo más importante que se puede utilizar a la hora de poder definir el control de un proyecto, y más en escenarios cambiantes. Y esto permite tener un roadmap flexible. Si ustedes están viendo ya temas de Scrum o de metodologías ágiles, tienen que saber desde ya que no hay ninguna organización al día de hoy, yo no conozco ninguna, que haga Scrum o las metodologías ágiles al pie de la letra. Desde mi experiencia, cada organización tiene su propio roadmap basado en sus propias metodologías y todo urge para el día de hoy y todo era para ayer y todo es as soon as possible. El mundo corporativo lamentablemente funciona así. Y es prioridad de ustedes definir nuevamente qué importa más. Siempre va a ser así. Y aunque sea incómodo. Porque no es que nos urge este sistema de música para los clientes. Sí, pero ¿qué te urge más? ¿Que te roben el carro o tener un sistema para que los clientes la pasen mejor? Eso es punto de criterio técnico que ustedes tienen que tener. Y esto se basa en interacciones cortas que puedan reducir la incertidumbre, separación entre mejoras estructurales y mejoras cosméticas, protección del núcleo crítico del sistema y evaluación constante del costo de cambio. Y aquí es donde vale la pena ser realistas y entender qué escenarios cambiantes vale la pena analizar y cuáles no. No sé si han visto ese meme, es un meme bastante viejo, de un cuate que vende páginas web y que su cliente es una persona que vende maquillaje y que le dice que se le ocurrió una idea genial y es que quiere que cuando la persona entre al sitio web se prenda la cámara de la computadora y que de fondo de la página se muestre la cara de la persona para que se muestre automáticamente cómo es, como tipo espejo, porque es una página de maquillaje, ¿verdad? O sea, en la mente de del cliente que dice, ah, qué chilero entrar a una página y ver mi cara ahí, que parezca que es un espejo, suena chilero, ¿no? Porque pues es un negocio. Pero ustedes, como ingenieros, ya saben que eso requiere pedir el permiso de la cámara, que alguien decida que da permiso a la cámara. O sea, yo no sé ustedes, pero si yo entro a maquillaje.com y me piden permiso de mi cámara, yo no la voy a dar, no sé. O sea, ahí hay una primera limitación. Segundo, el desempeño que eso va a tener, cómo se va a ver, por ejemplo, en el teléfono, cómo se va a ver en la computadora, los diferentes tipos de cámaras que hay. Tercero, el impacto que eso puede tener en recursos, porque tener una webcam como background durante toda la interacción, más probablemente es que vaya a poner el sitio web lento mientras la persona lo usa, más en dispositivos limitados de RAM, por ejemplo, 2, 4 de RAM, por ejemplo. Eso es pura mejora cosmética. Y está bien, puede ser UX, UI top, está bien. Pero si tienen que elegir entre una mejora cosmética y una mejora estructural, el 100% de las veces tiene que ser una mejora estructural. Le duela a quien le duela, tengan que decírselo a quien tengan que decírselo. Y esos son los problemas grandes que los ingenieros tienen en muchas áreas corporativas, que son el malo de la historia porque tienen que poner las mejoras estructurales sobre las mejoras cosméticas. ¿Qué prefieren ustedes? ¿Una aplicación de banco que se mire totalmente bonita o una aplicación de banco que funcione? O sea, idealmente las dos, y qué chido tener una que tenga las dos, pero yo prefiero una aplicación que sí me pueda dar mi dinero, que sí pueda hacer transferencias, que sí me pueda dar mis saldos, a una aplicación que se mire top UI, pero que a la hora de entrar a mi saldo me diga le vaciaron su cuenta. ¿Me entienden? Entonces, ahí es donde entra algo muy importante. Y para terminar con todo esto, quiero terminar como les decía al principio, que todo cambia cuando hay un punto de disrupción. Y este punto de disrupción es la inteligencia artificial justamente como punto de inflexión. Porque la inteligencia artificial no añadió una función, cambió la lógica del producto y la velocidad del cambio de manera increíble. Antes, como yo les decía, cuando en mis tiempos, diría yo, cuando era
hacer algo a nivel de software, tenías tu equipo, se hacía la planificación, hacían un sprint, utilizaban alguna metodología ágil, iban ahí viendo los cambios, iban iterando sobre esto, habían expectativas más realistas, si el cliente pedía alguna mulada, había que bajarlo del cielo y decirle, mire, eso que está pidiendo no se puede, o darle alguna excusa como, mire, lo que está pidiendo sí se puede, pero va a tardar 82 meses y el lanzamiento de la próxima semana. Así funcionaba el mundo. Pero ahora la inteligencia artificial vino a cambiar eso mucho. Porque más allá de lo técnico, dejemos de lado lo técnico, las expectativas de usuario ahora con el tema de inteligencia artificial han venido a romper el mercado del software. Porque ahora si usted tiene una empresa de software, usted desarrolla soluciones, rápidamente va a llegar un cliente y decir, pero es que yo vi que eso con cloud se podía. Es que yo le pregunté a ChatGPT y me dijo que eso se podía hacer en 2 días. Es que eso que te estoy viendo hizo un MVP ahí con Gemini o con ChatGPT y ya funciona, te lo paso, entra aquí, la página se llama localhost, ¿entiendes? O sea, eso crea unas expectativas muy, pero muy desorbitadas del usuario, porque el usuario cree que ahora con la inteligencia artificial todo se volvió posible y si no lo podemos hacer es porque nosotros somos los que no pueden, muchachos. Y esto es un clavo gigante. Ustedes cuando lo vayan a ver se van a dar cuenta de que las expectativas del usuario están, y no solo para el tema de software, no solo para el tema de software, la mara que hace fotografía, la mara que hace diseño gráfico. Yo tengo una amiga que tiene una agencia de marketing y diseño, y ahora llegan clientes diciéndole, no, mire, pero es que yo diseñé este logo con ChatGPT, y cuando ven el logo, es esa típica imagen color amarilla, color orines, que salen unos muñequitos todos mal dibujados, y ya saben, las típicas imágenes generadas por ChatGPT. Y eso no es lo peor. Yo tengo otro amigo que tiene una industria de impresión 3D y llega gente a decirle, mira, quiero hacer 100,000 llaveros con mi logo. Quiero hacer 2,000 llaveros con mi logo. Normal, va. Pásame tu logo. Y cuando les pasan el logo, es un logo hecho con inteligencia artificial que tiene un montón de imágenes ahí alineadas y que abajo tiene un texto todavía más deformado y que tiene un montón de colores todos ratas. Y le dice, no te puedo imprimir eso. ¿Pero por qué? Si es un logo. No es un logo, es una imagen generada con inteligencia artificial. No es un vector, no es un PNG, es una imagen generada con inteligencia artificial. Pero es que ChatGPT me lo generó. ¿Quién sabe más? ¿Vos o ChatGPT? ¿Me entienden? Esa expectativa ha cambiado muchísimo. Y al menos nosotros deberíamos estar agradecidos de que es algo que depende puramente técnico. Pónganse los zapatos de los doctores, por ejemplo. Imagínense ser médico, doctor hoy en día y tener que lidiar con gente que le pregunta todos los días a ChatGPT con síntomas que probablemente ellos mismos se autodiagnosticaron y que ChatGPT les da una respuesta ahí toda rata. Imagínense ser doctor hoy en día y que llegue su próxima paciente y le digan, no, es que tengo problemas de la próstata. Y usted le dice, mire, usted no tiene próstata porque es mujer, pero es que ChatGPT me dijo que hay probabilidades. Que, imagínense, o sea, esa expectativa del usuario es algo que no vamos a cambiar hoy en día. Y es algo que nos va a tocar que adecuarnos. Creo que nosotros estamos en una posición no tan buena, pero sí más cómoda que otras profesiones. Y aquí es donde entra justamente todo lo demás, ¿verdad? Que es el tipo de valor a entregado, velocidad de experimentación, arquitectura de integraciones, dependencia de servicios externos, latencia y costo de inferencia, necesidad de validación de respuestas y rediseño de flujos de interacción. Hoy en día, lo mejor que podemos utilizar, el mejor uso que le podemos dar a la inteligencia artificial es justamente utilizarla como herramienta para poder escalar, para poder experimentar, para poder integrar, ya no solo para generar código, sino que para poder resolver aquella deuda técnica que ella misma deja. Y esto es con lo que yo les quiero dejar, y es que antes muchas plataformas evolucionaban de una forma incremental. Con inteligencia artificial, parte del paradigma cambia. Ya no se trata solo de automatizar procesos, sino que de reimaginar cómo funciona todo, reimaginar experiencias, personalización y acceso a capacidades que antes no existían. Hoy en día es mucho más fácil crear que hace 10 años. Hace 10 años era mucho más fácil crear que hace 50, pero hoy es el momento quizás mucho más fácil de crear. Si ustedes quieren crear hoy en día, pueden utilizar de manera gratuita ChatGPT, incluso hay modelos que pueden correr su propia computadora a través del LM Studio, pueden correr un Oyama, pueden correr un modelo de 8 bits en su propia computadora, si se los permite, y un Mixtral, un Dolphin, pueden correr cualquier modelo y empezar a probar. Hoy en día
ya no necesitan una gran cantidad de recursos para empezar a construir. El punto es construir con unas buenas prácticas para que cuando ustedes tengan un producto que mostrar, no se les vaya a caer con los primeros 5 usuarios, mucha. Ustedes van a decir, no, es que tengo ya el producto que va a cambiar la industria guatemalteca del turismo. Entran 3 gringos y ya se cayó. Entonces, ¿me entienden? Es poder entender, poder jugar con todo, poder jugar con la inteligencia artificial como un hype o burbuja, al mismo tiempo inteligencia artificial como poder teórico, expectativas de usuarios, velocidad de experimentación y acceso a capacidades que antes no existían. Para finalizar, con esto termino, es las lecciones de ingeniería que yo les puedo dar desde nuestro caso en Texify, que aprendimos al escalar bajo incertidumbre. La incertidumbre es algo que no sé, como les decía al inicio de esta conferencia, es algo con lo que no podemos evitar vivir en todos los aspectos de nuestra vida. Cuando ustedes se ponen a estudiar de manera filosófica cómo funciona la vida, se dan cuenta que damos muchas cosas por hecho. O sea, damos por hecho que vamos a amanecer vivos mañana. Damos por hecho que vamos a seguir respirando en los próximos 10 minutos. Pero si nos ponemos a pensar, todo eso es incertidumbre. O sea, yo no tengo ninguna certeza que voy a estar vivo mañana, muchachos, no sé ustedes. Si alguien lee el tarot o hace algún tipo de magia ahí para saber si va a estar vivo mañana o no. Pero yo, por ejemplo, yo no tengo certeza. Y eso genera incertidumbre. Y la incertidumbre se genera para todo. O sea, no solo para tecnología, sino que para todo. Incluso para su carrera. O sea, yo puedo asegurar que de los 50 que somos en la llamada, creo que el 100% hemos sentido en algún momento incertidumbre sobre estudiar ingeniería. Sobre decir, la gran puchica, esto es ingeniería. ¿Me entiendes? O sea, hay incertidumbre. O sobre la universidad, pues depende. Esa incertidumbre es un caldo de cultivo perfecto para el cambio. Entonces, ¿qué fue lo que nosotros aprendimos de esta incertidumbre? Y es que una solución correcta para hoy puede ser insuficiente para mañana. Lo que hoy funciona puede fallar mañana por más usuarios, cambios en el ecosistema, subida de precios, cambios geopolíticos. Todo puede cambiar de un día para otro. La arquitectura debe facilitar la evolución, no solo la ejecución. La deuda técnica debe tratarse como un riesgo estratégico, no como algo que queda aislado, como algo que algún día alguien va a solucionar. Tiene que tratarse como esa deuda que ustedes tienen ahí y que saben que si no la pagan les van a quitar su casa, su carro, su teléfono y que van a dormir en la calle. Así tiene que tratarse. Escalar exige rediseñar procesos, no solo agregar recursos. No puedo esperar decir, bueno, es que tengo que hacer un reporte y si una persona hace un reporte en 1 hora, 10 personas van a hacer un reporte en 5 minutos. Eso no funciona así. No se trata solo de agregar recursos, se trata de rediseñar procesos. El control del proyecto depende de criterios, no de rigidez. Y la IA acelera la obsolescencia de las decisiones anteriores. Con esto yo me quedo, y es que en los proyectos tecnológicos la incertidumbre no es un obstáculo, sino un entorno permanente de construcción. O sea, la tecnología es un ecosistema y un entorno permanente de seguir construyendo, de seguir aprendiendo, de seguir haciendo. En nuestro caso en Texify, pues hemos demostrado y hemos podido mostrar en base a nuestros procesos que escalar con éxito exige mucho más que solamente tener más usuarios. Exige rediseñar arquitecturas, datos, prioridades, equipos y poder entender cómo es que puedes escalar sin perder estabilidad, dirección y propósito. ¿Ya? ¿Cómo podés construir tecnología que no solo resuelva un problema, sino que permita resolver ese mismo problema a más personas en diferentes partes del mundo? Esa es la idea de poder tener un criterio técnico sobre cómo escalar. Entonces, pues yo con esto me quedo. Muchísimas gracias. No sé si todavía tenemos tiempo para dudas o para algo ahí por el estilo. De nuestro lado vamos a darle la certificación sin costo de esta charla, que es algo que generalmente tenemos. No sé si ya pidieron sus datos. Esa certificación va a estar recibiendo el día de hoy aproximadamente unos 30, 45 minutos cuando el equipo se las envíe por correo electrónico. Y pues no tengo alguna slide donde tengo mis redes sociales, pero me pueden encontrar en todos lados como Oscar Morales Cuellar o como OZK404. ¿Alguna duda? ¿Algo? ¿Cómo estamos de tiempo? Estamos súper bien.
Oscar, muchas gracias por la conferencia. La verdad es que de alto valor todo lo que hemos aprendido hoy, todo lo que nos has traído. Reiterándote mi agradecimiento y nuestro agradecimiento por estar acá, por tu espacio. Y si los compañeros no tienen dudas que realizar, creo que lo estaríamos dejando por acá. Solamente me quedo con el aforo de estudiantes para dar unos últimos avisos. Nuevamente, muchas gracias, Oscar. Buenísimo, chicos. Entonces, cualquier adicional siempre estoy a la orden. Tienen ahí mi contacto, tienen ahí mis redes sociales, me pueden escribir sin pena. Y, si alguno de ustedes, por cierto, un anuncio parroquial ahí, si alguno de ustedes está buscando chamba, mucha, el día de mañana tenemos una feria de empleo en el Campo Marte. Es la feria de empleo más grande del país. Son más o menos 150 empresas. Se está haciendo ahí con alianza con el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Economía. Empieza mañana a las 9, ahí en el Campo Marte. Igual en nuestras redes sociales en un momento vamos a publicar más información. La entrada es gratuita, solamente tienen que llevar su CV impreso y van a ver también conferencias. Yo voy a estar dando un par de conferencias ahí y voy a estar dando la inauguración del evento. Empieza a las 9 y es prácticamente todo el día. Por si están interesados, pues pueden caerse ahí sin problema. Una consulta. Dímelo. La herramienta para elaborar el CV, ¿cómo es que se llama? ¿La puede poner ahí en el...? Sí, claro, la puedes buscar. Vamos a ver, dame un segundo. Uy, espérame, que no sé dónde está el chat, pero busca ahí ahí está, cabal, esa es. Perfecto. Entonces, pues con eso estamos. Ya tenemos todos los datos. Pregunta. Sí, ya se les proporcionó el formulario. Te lo voy a estar compartiendo en el transcurso de la noche. Va, buenísimo. Entonces, ahí cualquier cosa adicional nos pueden seguir como Textify en cualquier red social y un gusto haberlos visto, escuchado, leído. Tengan feliz noche. Chao. Bien hecho, Oscar. Muchas gracias. Feliz Feliz noche, vos, gracias. Bueno, compañeros.